de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan María Paula Romo, ministra del Interior. Un análisis de la Interpol sobre la situación del expresidente Correa, y es que hasta el próximo lunes se espera una decisión. La fuga de Fernando Alvarado, y además es necesario ya una comisión internacional con Naciones Unidas para luchar contra la impunidad y la corrupción. Lo analizamos. También estará Janine Cruz, asambleísta de Creo por Loja, integrante de la comisión ocasional que está investigando el caso Gabela. Está listo el informe de la comisión con recomendaciones. No hay nombres. ¿A qué conclusión llega el informe? ¿Hay algo nuevo que hayan descubierto? Y además, hoy estará en nuestros estudios Walter Spurrier, analista económico. La Proforma 2019, cortos ajustes para un déficit fiscal alto. Continúa el endeudamiento, el incremento del gasto corriente. Se mantiene el modelo. Lo vamos a revisar. El fiscal general encargado, Paul Pérez Reina, renunció al cargo luego de 6 meses en funciones. La fiscal subrogante Ruth Palacios asumirá el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición designe a la autoridad definitiva. La renuncia del fiscal encargado Paul Pérez Reina fue confirmada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, Julio César Trujillo. Por razones personales, dice él, que le obligan a presentar esta renuncia. Él tiene su domicilio, como ustedes deben saber, creo que en la ciudad de Ibarra. Él quiere reunirse con su familia y restablecer su vida normal. Por eso son asuntos de carácter personal. Pérez, quien era fiscal provincial del Carchi, asumió la Fiscalía General por ser uno de los mejores puntuados en el proceso de evaluación del Consejo de la Judicatura. Pérez Reina, en los 6 meses en funciones, estuvo al frente de la investigación sobre el secuestro de Fernando Valdá, caso en el que procesó al expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia. También en la investigación por peculado en las sabatinas del gobierno anterior. Procesó al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, también prófugo de la justicia. El consejero Luis Hernández aclaró que una vez tramitada la renuncia del fiscal, la subrogante Ruth Palacios asumirá el cargo temporalmente. Existe una subrogante y eso vamos nosotros a verificarlo el próximo día viernes y ahí tomaremos una decisión. Pero como les dije anteriormente, ya el proceso del definitivo ya está encaminado. Entre las últimas actividades del fiscal Paul Pérez consta un viaje a China la semana pasada para firmar un tratado de asistencia para la lucha contra la corrupción y lavado de activos. Apenas retornó de este país, presentó su dimisión ante el Consejo de Transición. Pero en su cuenta Twitter, la Fiscalía señala que en representación de la Fiscalía General del Estado, el fiscal Paul Pérez aceptó la propuesta de formar parte de una organización internacional de lucha contra el narcotráfico y aclaran que no son motivos personales ni familiares, sino institucionales los que llevaron a presentar su renuncia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a ti y a quienes nos acompañan desde sus hogares. Desde la capital de la República está con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Ministra, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se informa que hasta el 19 de noviembre, hasta el próximo lunes, la Interpol tiene plazo para notificar si acepta o no la difusión roja en contra del expresidente Rafael Correa Delgado, es decir, para determinar si ordena su localización y captura o no. En ese análisis que realiza la Policía Internacional, ¿cuál ha sido la participación del Ecuador a través de sus organismos oficiales? Le consultamos. Muchas gracias por la pregunta, porque me permite explicar una serie de distorsiones y de rumores con los que se ha manejado el tema. Interpol es un mecanismo de cooperación entre las policías de 192 países alrededor del mundo. Tiene diferentes mecanismos, tiene diferentes herramientas para esta cooperación. Hay algunas de estas herramientas que las pueden solicitar entre sí las policías, pero la difusión roja o la que se conoce como alerta roja la piden los jueces. Los jueces la piden y hay una comisión que se conoce como una comisión de ficheros, que es una última instancia para analizar sobre todo los casos que entrañan mayor complejidad.
casos que involucran a expresidentes de las distintas repúblicas, no es solamente el Ecuador que se ha visto envuelto en cosas así. Este tipo de casos van a una comisión especial, la Comisión de Ficheros. La Comisión de Ficheros se reúne y examina los pedidos y decide si proceden o no, y también puede decidir que necesita más información o nueva documentación. Bajo ninguna circunstancia va Interpol a decir se trata de un perseguido o a calificar un caso, como aquí los abogados involucrados han pretendido hacernos creer, anunciando a través de falsos rumores, negativas o no. El momento en el que Interpol Quito, es decir, el punto de contacto de Interpol en nuestro país, reciba cualquier notificación, nosotros vamos a comunicarlo. Pero también queremos, y yo quiero alertar sobre algo. Tenemos registro de casos anteriores en donde, a raíz de que se muestra en pantallas o que se circula por internet el documento de la difusión roja, son casos distintos a este, lo vuelvo a aclarar, son casos anteriores, pero casos que tienen interés político y que se debaten, se muestran los documentos, se discute su contenido. Interpol ha levantado la alerta roja, precisamente por manipulación, por manoseo político. Lo digo porque creo que debemos evitar caer en la tentación de discutir la orden o este mecanismo de cooperación, porque puede poner en riesgo la alerta roja para este y para otros casos de políticos. Es un mecanismo de cooperación entre policías, debemos guardar la distancia y la independencia de quienes administran justicia. No son los ejecutivos, no es el Ministerio del Interior, no es la Policía Nacional la que tramita o va a buscar una orden, no es la policía la que tiene que hacer nada en otro país. Son mecanismos de cooperación entre policías cuando los jueces deciden. Entonces, entrar en este manoseo, en esta discusión de cuál fue el documento, de por qué se emitió, es una forma que podría tener como efecto que Interpol levanta este tipo de difusiones. No debemos caer en esa tentación y hay que mantenernos distantes de la manipulación política alrededor de una herramienta de la justicia. En otro tema, ministra, la fuga de Fernando Alvarado, que ya llega a su cuarta semana, ¿tiene ya responsables identificados o aún no se logra determinar qué fue lo que pasó? Bueno, en Fiscalía está abierto un proceso, una investigación previa, que si no me equivoco incluye hasta hoy a 48 personas, todas relacionadas con la cadena de responsabilidad de custodia y vigilancia del dispositivo electrónico, desde la viceministra de Rehabilitación Social, que es un viceministerio que pertenece a Justicia, hasta los operadores. Esa investigación, que en este momento tiene a cerca de 50 personas, es una investigación guiada por la Fiscalía General del Estado, porque ya se trata de una investigación penal. Decía el presidente Moreno en la sesión solemne por los 198 años de independencia de Cuenca que él comparte la frustración de quienes esperan que los castigos a los corruptos lleguen con mayor rapidez. Ayer renunció el fiscal Paul Pérez, que recién había viajado a China para obtener cooperación con las autoridades de allá. Y eso es importante porque se presume que el dinero de la corrupción nunca llegó al Ecuador, sino que directamente salió de China hacia otros destinos. Pero Pérez ya no está y los corruptos quizás sonríen. ¿Qué hacer entonces, ministra? Bueno, no solamente me uno a la indignación y me siento identificada con lo que ha dicho el presidente de la República, la indignación, la frustración por estos procesos, pero también tengo la sorpresa por la renuncia del fiscal general y supongo que será él mismo el que pueda dar mayores detalles sobre esa motivación. Pero las instancias y los mecanismos de cooperación no son entre personas, son entre estados. Así que si la Fiscalía General del Estado tiene muy avanzado ya o ya ha concretado un mecanismo de cooperación, el cambio de un personero de la Fiscalía no debería ser motivo para interrumpir esa cooperación. Como Estado, el Ecuador, a través de sus distintos organismos, a través de sus distintas funciones, tiene que buscar este tipo de cooperación con otros países, porque como bien lo ha dicho usted, cada vez más los crímenes, los delitos, no solo la corrupción, sino otro tipo de delitos, trascienden las fronteras. La investigación nacional, la cooperación con los órganos nacionales es insuficiente para las amenazas delictivas que enfrentamos hoy. Así que independientemente de la salida del fiscal Pérez, yo espero y estoy segura, confío en que la cooperación es entre instituciones y tiene que llevarse adelante, no solamente con la Fiscalía de China, sino de todos los países con los que sea posible, para que podamos en realidad luchar contra la impunidad.
Permítame reiterar, el presidente hablaba en Cuenca de la frustración por las demoras. Le pregunto, para acelerar esos procesos, los de investigación, los de sanción, una comisión como la guatemalteca, a propósito que el presidente está en ese país, una comisión como la guatemalteca, patrocinada por Naciones Unidas, liderada por un fiscal internacional de respeto, acompañando a los fiscales locales y vigilando su trabajo, fortaleciendo esa misión de hacer justicia, es una opción para el gobierno, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, los mecanismos nos resultan insuficientes, al menos los que tenemos aquí. Sí, el Ecuador ha solicitado ya cooperación de ese tipo. Creo que cada país tiene unas características diferentes y los momentos históricos también, pero el Ecuador ha solicitado ya un mecanismo de cooperación internacional que en este momento implica la revisión que está haciendo de Naciones Unidas de grandes contratos en donde se presumen redes de corrupción. Entonces, estos grandes contratos van a ser observados, van a ser analizados y sus conclusiones podrán ser usadas en la Administración de Justicia. Este es el mecanismo de cooperación internacional que en este momento está vigente por pedido del Ecuador con Naciones Unidas. También hay otros mecanismos internacionales de cooperación para recuperación de activos que conozco. Se están activando ya sea desde el Ejecutivo, desde la UAFE, desde la Administración de Justicia, los distintos responsables también están buscando esos otros mecanismos de cooperación. Y en el caso de Guatemala, la CICIG, que fue esta comisión de apoyo al Ministerio Público en el caso guatemalteco, tenemos que recordar que se creó luego de 36 años de guerra interna con un número impresionante de homicidios y fue para investigar exclusivamente aparatos paramilitares o parapoliciales, aparatos clandestinos de seguridad que eran los responsables de asesinatos masivos. Entonces creo que el mecanismo guatemalteco se corresponde con la realidad guatemalteca de ese momento y el Ecuador tiene que buscar todos los mecanismos de cooperación, pero que se correspondan con nuestra realidad actual y en ese caso, pues estos mecanismos de cooperación internacional también hacen parte de esa búsqueda. Sí, empezó investigando violencia y luego se amplió hacia otros temas de corrupción que han terminado por involucrar y meter a la cárcel a expresidentes y vicepresidentes. Sí, entonces... La exfiscal guatemalteca Telma Aldana, ministra, relata la experiencia que allá vivieron. Usted dice, después de 36 años de guerra se llegó a aquello. Quizás no tengamos que esperar nosotros a que la corrupción nos lleve en peso. La invito a escucharla. La Comisión Internacional goza de mucho respeto y credibilidad en el país y yo como fiscal general, sabiendo que es un mecanismo que Naciones Unidas nos ha proporcionado a solicitud del Estado guatemalteco, sin duda he utilizado ese acompañamiento y de hecho con el comisionado Iván Velázquez creo que hacemos un gran equipo con los fiscales del Ministerio Público y con los investigadores de nacionalidad extranjera que integran la comisión. Gestionamos los casos que de acuerdo al mandato puede llevar la comisión, que no son todos, sino están claramente establecidos y los trabajamos de manera conjunta y creo que ha sido un éxito para el país. Usted señalaba que sí, que hay un mecanismo de lucha contra la corrupción que está funcionando. La auditoría a 4 contratos del sector hidrocarburífero, un quinto hasta hace 2 semanas no había logrado ser licitado. ¿Por qué no un mecanismo que sea más amplio, ministra? Sí, yo no creo que se deba descartar ningún mecanismo interno, ni externo, ni uno de cooperación que nos permita luchar contra la impunidad y sancionar a los responsables. No creo que se deba descartar ninguno, insisto, pero lo que yo sí me refiero y a lo que trataba de hacer alusión hace un momento al hablar del contexto guatemalteco es que cada uno de esos mecanismos se corresponde con la realidad que en ese momento vive un país y eso es lo que nosotros debemos buscar. Para esta realidad, ¿cuáles son los mejores mecanismos? ¿Cuáles son los que nos van a servir de manera más eficiente? Y yo añadiría que también aquellos que nos permitan al final del día tener instituciones más sólidas, tener instituciones que más allá de la cooperación puntual
hagan que en el Ecuador funcione la administración de justicia, que funcionen los mecanismos de vigilancia y control de lavado de activos, que funcionen las instituciones de investigación previas o las que acompañan a la administración de justicia, porque también eso es importante. Me parece que a pesar de los grandes errores y de los problemas que se han vivido en estos años, no podemos resignarnos a que la institucionalidad local no funcione y a hacer comisiones especializadas por momentos. Hay que hacerlo cuando se necesita, pero estas también deben servir para fortalecer las instituciones que el Ecuador tiene y las que tiene que construir. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso, sobre la negativa o sobre las largas o los peros que se le encuentran a la conformación de una comisión internacional contra la impunidad, señala lo siguiente. Han pasado 18 meses. ¿Por qué no lo hace? Porque fue parte del gobierno de Correa como vicepresidente durante 6 años. Porque fue parte beneficiaria del gobierno de Correa porque se mantuvo becado en Suiza. Y porque él fue impuesto por Correa como presidente del Ecuador. Sin duda alguna, una persona que ha trabajado con el correísmo debe de sentir cierto miedo de realmente impulsar una comisión independiente. Ministra, a su criterio. En la grabación que usted ha compartido, el señor Lasso dice lo que él considera que no se ha hecho en 18 meses. Déjeme decirle lo que sí se ha hecho en 18 meses. En 18 meses, el presidente Lenín Moreno, desde esa iniciativa y esa voluntad política, pero acompañado de muchos sectores del país, convocó a una consulta popular que ha permitido que lo que parecía imposible se dé en el Ecuador. El fiscal, el contralor, el procurador, las cortes, la Corte Constitucional, todo el mecanismo de impunidad que no solamente estuvo diseñado para el gobierno anterior, sino que estuvo diseñado para protegerlo por al menos una década más, porque muchos de esos órganos tenían nombramientos para los próximos 9 o 10 años. El mecanismo de impunidad del que parecía imposible salir, del que parecía imposible liberarnos durante la próxima década, ese mecanismo de impunidad fue revocado, ese mecanismo fue descompuesto, ese mecanismo fue destruido desde la voluntad política del presidente Moreno. Eso significa que no hay ningún tipo de complicidad, que no hay ocultamiento, porque yo le digo algo, personalmente creo que el presidente Moreno ha tomado el camino más difícil y creo que ha tomado la decisión más valiente. Cuando ganó la elección pudo haber escogido permanecer con una mayoría en la Asamblea, con todos estos órganos cooptados que de alguna forma respondían al régimen anterior, y pudo haber escogido eso, pudo haber escogido seguir con el cuento de la mesa servida, seguir con las instituciones a su disposición, pero escogió enfrentar la verdad y impulsar que el país recupere las instituciones democráticas con todos los costos políticos que implica. Eso es lo que sí se ha hecho en estos 18 meses. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Yanín Cruz, la asambleísta de Creo por Loja, integrante de la comisión del caso Gabela. Vamos a hablar sobre el informe de este caso y las recomendaciones. ¿Algo nuevo que se haya descubierto durante este proceso? Lo analizamos al volver. No se vaya. La comisión de la Asamblea que indaga sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, ya tiene un informe con recomendaciones sobre este caso. Yanín Cruz, asambleísta de Creo por Loja, es integrante de esa comisión. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, un abrazo a todo el país. Buenos días. De lo que ya ha investigado la justicia con un proceso que ya está abierto, ¿hay algo nuevo que ustedes hayan podido determinar con el trabajo de la Asamblea? El objetivo de esta comisión fue la sistematización de toda la documentación sobre el caso Gabela. Primero hay que señalar que esta comisión ha dado con el resultado de también señalar quiénes fueron los funcionarios que operaron desde este comité para permitir la impunidad. En ese sentido también se ha analizado la negligencia de la Contraloría, porque cuando se hacen los exámenes sobre el tema de la compra de los helicópteros Group no hay sanciones, por ejemplo, al exministro Javier Molina. Lo mismo sucede con este comité interinstitucional. El tercer producto que lo reconoce Lenín Lara, José Serrano y Lady Zúñiga, entre estos tres exministros se tiene que indagar cuál de ellos tuvo la responsabilidad
de la pérdida del documento. En este sentido, se tiene que señalar con nombres y apellidos que este comité justamente incumplió, hubo un secretismo y se tendrá que, de acuerdo a nuestras competencias, solicitar a la Fiscalía que se indague en un supuesto fraude procesal, porque perdieron los documentos donde estaban los nombres de los asesinos del general Gabela. Claro, nombres y apellidos de los responsables, de quienes sabían de ese informe, de quienes leyeron y conocieron la información, y nombres y apellidos de los que estaban en el informe y que son los responsables y que estarían vinculados con la muerte del general Gabela. Finalmente, ya estamos otro año prácticamente avanzando sin que todavía conozcamos eso, pero la Fiscalía está avanzando en sus investigaciones. Ahora, ustedes en el informe dicen que de los 4 procesos fallidos y el proceso adjudicado para la compra de los helicópteros DRUF, se está revelando unas extrañas relaciones entre los altos mandos militares y representantes de empresas que están dedicadas a la venta de armamento militar. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? Bueno, de acuerdo a las diferentes comparecencias, por ejemplo, el funcionario Arellano señaló que no solamente se investiga el tema de los helicópteros DRUF, el propio funcionario señaló que se investigue obviamente el tema de los proveedores de armas. Y nos parece extraño también que dentro de esta investigación nos llegó una documentación donde un ex agente de la CNI, el señor Javier Molina, tiene a su cargo 20 empresas offshore que de alguna manera se podría vincular el tema del dinero de la adquisición de accesorios, por ejemplo, de helicópteros DRUF en este tema. Así que se tiene que ampliar, investigar por qué la cúpula militar daba beneficio a ciertas empresas para que se den a la compra, por ejemplo, de accesorios en el tema de helicópteros DRUF, que aproximadamente superan los 13 millones de dólares. ¿Por qué y ahí no en ese tema están incluyendo en el informe que existe una relación entre un ex abogado de la CNAIN, que fue representante del estudio Mossack Fonseca, que por cierto está vinculado con los papeles de Panamá, y la empresa Sumil, la representante en Ecuador de la empresa adjudicatoria del contrato? Pero lo que están pidiendo es que se investigue si es que existiría entonces una vinculación entre Sumil y empresas offshore para probar qué. Por supuesto. A ver, primero, no solamente hablemos de Sumil que se encuentra ubicada en nuestro país, sino Sumil Internacional, que es una empresa offshore, que nos llama la atención el vínculo que hay, la ruta del dinero, Stephanie. En ese sentido, quiero señalar que cuando nos llega la información, el último día, el día lunes, donde teníamos que votar este informe, pues se solicitó ampliar para pedir la presencia del ex agente de la CNI, porque tiene mucho que responder y me imagino que en ese sentido se puede determinar una responsabilidad, porque no es posible que dentro de estos pagos de nuestro dinero para contratar accesorios se destinen a empresas offshore, y nos llama la atención que sea un agente de la CNI el que esté propietario de 20 empresas offshore donde se destina obviamente ese dinero. Se tendrá que investigar y en ese sentido son cosas que a nosotros sí nos llama la atención, porque no solamente se habla del tema de los grupos, sino de otros implementos de las Fuerzas Armadas. Las propias declaraciones de los generales Alfonso Espinosa, Leonardo Barreiro, evidencian, según su informe, que existió un proceso de seguimiento al general Gabela. Entonces, si está claro que hubo presiones contra Gabela por las denuncias que hacía, lo que llama la atención es que aún no se logre saber quién ordena, quién lo quería muerto, para ponerlo en palabras simples, porque él mismo anticipaba en vida: cuidado, cuidado y me pasa algo, cuidado e inventan algún accidente. Lo dijo él mismo y justo le robaron. O sea, ¿por qué habría que esperar ese tercer informe nuevamente, que es importante? Si el perito sabe los nombres, si le ha dado los nombres a la justicia, y en teoría la justicia ya debería haber actuado. Bueno, primero nos llama la atención la salida del fiscal, y es un tema que de manera personal sí lo digo. También la vida del perito Mesa. Nosotros habíamos abordado de que es indispensable que la justicia siga este caso para que dé con los responsables. Aquí hay generales que tienen que responder. Estimada Stephanie, el propio general Espinosa señaló obviamente de este sistema de espionaje de alguna manera al general Gabela para ver cuál era el topo que le daba información, y no solamente dentro de la institución, sino que hubo un sistema de análisis a la familia y el movimiento de la familia Gabela. La pregunta era, ¿por qué tenían miedo del general Gabela? El general Gabela, ¿quién le podría dar esta información? Por lo tanto, esto consta en nuestro informe y la Fiscalía tiene que llamar a quiénes fueron los agentes que lo siguieron al general Gabela, porque todo el mundo sabía, la Comisión de Fiscalización, los medios de comunicación y las personas cercanas al general Gabela, que estaba siendo perseguido por denunciar actos de corrupción.
Las observaciones que se incluyen en ese informe, hoy con Yanil Cruz, asambleísta de Creo por Loja, integrante de la comisión del caso Gabela. Gracias por venir a Contacto Directo. 7:31. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos estará Walter Spurrier, analista económico. La Proforma 2019, una propuesta que mantiene el modelo, lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Walter Spurrier, analista económico, director de la revista Análisis Semanal, nos acompaña desde Quito. Muy buenos días, economista. Observada la proforma presupuestaria para el 2019 que presenta el gobierno, ¿hay ajuste, hay austeridad o solo estamos ante un discurso? Bueno, no hay ajuste, Lenin, lamentablemente. Sigue la tendencia a reducir el gasto de inversión. Ya vemos la noticia de que no hay dinero para mantenimiento de las carreteras. Sin embargo, en dos puntos claves en que hay que hacer reducción. El uno es en el gasto que se hace en subsidiar combustibles. No hay reducción. Más bien se piensa que va a subir el precio del petróleo y puede haber un aumento del subsidio. Y luego, en lo que respecta al rol de pagos de la administración pública, sabiendo que el gobierno central tiene exceso de personal, que hay cómo reducir ese exceso de personal, porque hay, con cierta facilidad, porque hay contratos, probablemente muchos de ellos dados por compromisos políticos que tienen plazo fijo, bastaría no renovarlos, y sin embargo el presupuesto contempla una reducción del gasto en salarios de solo 0,7%, o sea, menos del 1%. Y lo más grave es que la programación que se presenta para los próximos 3 años tampoco contempla ninguna reducción del subsidio de los combustibles, ni tampoco una reducción del gasto salarial en la administración pública, y son por los rubros donde se puede ir para reducir la brecha fiscal y poder salir de la crisis. Economista, si no hay reducción del gasto corriente, si el Producto Interno Bruto está sobreestimado, si los ingresos petroleros son una lotería, los subsidios a los combustibles una llave abierta, el servicio de la deuda cada vez más alto, ¿cuál es la diferencia entonces de esta proforma con las que presentaba Rafael Correa? Bueno, Rafael Correa seguía desbocando más el gasto y la situación se iba empeorando, ¿no? Entonces ahora se está haciendo cierto esfuerzo para no deteriorar la situación, más bien tratar de reducir en algo el déficit, pero lo que se hace es muy poco para la magnitud del problema, ¿no? Entonces, esencialmente, diera la impresión que no se ha planteado hasta ahora atender el problema, sino que se está pensando que porque el PIB estaría creciendo por razones de aumentos de precios, no de aumento de la producción, se va a ir lentamente reduciendo el problema y que cuando de aquí a 3 años, de aquí para el año 2022, ya se haya reducido en algo la brecha por ese motivo, a pesar de que no se ha hecho nada para hacer frente al gasto corriente. Si el esfuerzo es insuficiente, nos genera un escenario en donde la economía actual desacelerada podría adquirir otro ritmo, o eso más bien es esperar un milagro. Aquí el escenario, bajo ese escenario de los 4 años y como lo presentan las estadísticas oficiales, en las previsiones oficiales, tendríamos un crecimiento mínimo aproximadamente similar al crecimiento de la población en estos 4 años, algo moderado porque se planifica un cierto incremento en la producción petrolera en los próximos 2 años, pero lo que probablemente va a pasar es que ante esa falta de un programa para darle un fin a la crisis, y que en algún momento dado va a no haber financiamiento. En algún momento dado los mercados financieros internacionales dicen ya no va más, la China nos puede decir ya no va más, ya les he prestado lo suficiente, y ahí ante la falta de recursos para hacer frente a los compromisos, sobre todo de salarios, el gobierno tendría que recurrir al Fondo Monetario, pero no recurrir al Fondo Monetario con ya un programa en marcha, sino como quien dice, auxílienme, porque no tengo cómo pagar. Y allí sí llegaría el ajuste.
hay que hacer un ajuste muy grave, tendría que hacer un ajuste ya mucho más abrupto del que se daría si el gobierno comenzara ya y con un plan planificado para enderezar las cosas en un lapso de, digamos, 3 años. ¿Esa expectativa del gobierno de que el sector privado ponga $1.000 millones tiene algún fundamento más allá de la esperanza? Bueno, lo que sucede es que en todo año, en cualquier año, por más recesión que haya, hay inversión. Hay que cambiar equipos que se dañan, hay que hacer adecuaciones y entonces siempre hay un porcentaje de inversión privada importante. Lo que se requiere es un gran incremento de la inversión privada. Sin embargo, las previsiones del Banco Central no apuntan a que eso se va a dar. Las previsiones del Banco Central dicen para el año 2018 la inversión va a aumentar en relación con el año 17 en 0,3% y para el año 19 también dice va a incrementar en 0,3%, o sea, en otras palabras, no va a haber un incremento en la inversión, uniendo inversión pública y privada. El gobierno ha hecho, por un lado, un gran avance para atraer inversión, o sea, esa ley que se acabó de aprobar de fomento a la producción, da ventajas tributarias muy generosas, hasta excesivas se podría decir, al sector productivo, pero ese es un solo elemento. Las ventajas tributarias no pesan si uno piensa que no va a ser dinero, porque es únicamente las ventajas tributarias para decirle de lo que pensabas ganar le vas a pagar menos al fisco, pero si dice, pero si no voy a ganar nada, ¿para qué me sirven esas reformas tributarias? Economista, en resumen, se está tomando la mala costumbre del correísmo, de los últimos años del correísmo, de patear el problema hacia adelante y que vean allá después cómo lo solucionan. Esa es la impresión que se tiene, pero al menos yo saco esa conclusión, pero pienso que no va a funcionar. Yo pienso que en algún momento el gobierno va a tener que tomar medidas más firmes por falta de financiamiento, porque de lo contrario no va a poder ni siquiera atender a los salarios. Walter Spurrier, analista económico, gracias por venir a Contacto Directo. Concluimos así esta emisión. Mañana en Contacto Directo, Samantha Mora y Lenin Artieda. Conmigo será y con Alfredo hasta el próximo lunes. Será hasta mañana entonces. Nos vemos. ¿Qué le pasa?